que tal cual es, pues como todos los proyectos que funcionan desde la institución, es un poco elaborar una idea y un poco una lotería, ¿sí? Y eso nos genera unas condiciones X, que son estas, ¿sí? Las que nos da de tiempo, de intereses de cada uno de los involucrados y de las destrezas con las que se cuenta, tanto en el grupo como al que invitan. Y ahí me parece importante, digamos, para mí, que nunca he trabajado con grupos, que también me ha tocado la historia del teatro colombiano desde el grupo y la creación colectiva, y enfrentarme a trabajar con un colectivo que es grupo, o sea, ellos funcionan como grupo, aparte de ser grupo familiar, es grupo de teatro y trabajan, o sea, hay una cantidad de condiciones que genera eso, lo colectivo versus, digamos, como lo que yo he hecho es como la preocupación por la producción, entre comillas, ¿no? No producción en términos administrativos, sino en términos de qué se produce. De formación profesional, a mí también me ha tocado ser más profesor que actor, por desgracia. Pero entonces encuentra uno unos elementos claves. Y para mí, digamos, esa confrontación entre el esquema colectivo y descubrir y conocer la forma como trabajan Ricardo y Vilma con Mariana y las demás personas que han trabajado, pues ya les da una identidad y unas formas de hacer, ¿sí? Versus lo que yo hago, que yo trabajo con diferentes personas en diferentes formatos, ¿sí? Y que me da una perspectiva de funcionamiento. ¿Sí? Ellos constituyen una estructura grupal y de alguna manera la preocupación es constituir eso, la identidad del grupo, el sentido del grupo, el trabajo en grupo, versus lo que yo hago es como que esto funcione, ¿sí? Sea lo que sea, porque más que resolver o poner la bandera, esto es así o esto es así, me parece clave que funcione, ¿no? Y esa dualidad entre colectivo o comillas enormes funcional, pues básicamente nos pone un problema aquí de responsabilidades dentro del grupo y como han venido trabajando en general los grupos, o sea, todo eso, así haya delegación de tareas, todo es colectivo y finalmente importa más el colectivo que el resultado. Poco importa que en cada sujeto cada cosa sea particular. Y pienso que esta estrategia de entregarle una responsabilidad a alguien que no comparte esa identidad de grupo genera una cantidad de situaciones interesantes. Sobre todo que pues claro, entonces yo planteo unas cosas ante lo que ellos me proponen y eso permite como identificar quién va a responder por qué. Inmediatamente entonces sale el problema técnico, ¿no? ¿Quién va a hacer los muñecos? ¿Quién va a poner la escenografía? ¿Quién va a esto? Y yo, pues es que eso no es problema de ustedes. Consigamos a alguien. El problema de ustedes es hacer, es moverse como actores, es mover los muñecos, es mover las sombras. Eso es de lo que tienen que preocuparse y el resto no es problema suyo, es problema mío o de las personas que consigamos. Y pienso que eso logra quitarles un peso enorme y pues en el poco tiempo que se logra trabajar se logra avanzar mucho más. Entonces como que básicamente el hecho de romper ese esquema de funcionamiento de la responsabilidad colectiva a individualizar las cargas de cada quien permite que el problema real que tenemos que enfrentar es el hecho escénico. No es la obra, no es el grupo, no es el montaje, es que usted tiene que responder por esta escena, con esta cosa y con este muñeco. Entonces es mucho más tranquilo para el que lo está haciendo, porque yo tendré que resolver lo que él no resuelva o decirle por dónde buscarlo. Y a mí me da más facilidad porque yo no tengo que preocuparme por resolver todas las cosas que hay que hacer, sino que solo juego a recoger. Entonces, digamos que lo interesante ahí es cómo funcionan sobre otra lógica, ¿sí? Lo mismo yo no creo en la diferencia de géneros específicos para rangos de edades, ¿no? Ricardo sí tiene la inquietud sobre el teatro para niños, ¿sí? Y eso no choca, sencillamente yo aporto desde donde yo tengo, sin tratar de convencerlo de nada, y él me pregunta desde donde él quiere, pues, y le servirá o no le servirá lo que yo le diga. Entonces, en toda esta, digamos, este juego de ponernos tareas, ¿sí? Porque una vez que ellos me hacen la tarea, pues me la dejan puesta a mí, porque yo tengo que responderles sobre lo que hicieron. Y con ese simple juego de trabajar sobre lo concreto que hay que producir, es que logramos como tocar los otros puntos sin tener que profundizar discusiones, ni asumir posturas, ni definir territorios. O
O sea, el territorio es clarito, es un contrato. Tantos meses para hacer esto. Yo respondo por qué, porque le queda puesto en escena. Bonito o feo, eso ya no está ahí especificado. ¿Sí? Yo hago lo que yo considere que es apropiado ahí, en la relación que se va tejiendo entre los dos. Y lo que media esa relación es pues lo que es el trabajo que yo he hecho siempre, ¿no? Que es trabajar desde el cuerpo. El cuerpo entendido no como lo físico, sino como la unidad física, emocional, espiritual, mental, sensible, energética, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde está la particularidad de cada uno. O sea, los problemas de Ricardo no son los mismos que los de Vilma o los de Mariana, pero con todos tengo que trabajar al tiempo. Y no es una clase, entonces yo tampoco puedo dedicarle a explicarle lo que yo pienso sino que me toca encontrar el truco, el ejercicio, lo que sea, para que los tres vayan por ahí y de golpe de un ladito le digo algo a uno y al tiempo se van desenredando todas las madejas. El problema particular de cada uno como persona ante el trabajo, los problemas, digamos así, identitarios del trabajo colectivo y la especificidad del chicharrón que me pusieron a mí. Y todo amarrado desde esto, desde la reflexión del cuerpo y cuál es el rol y la responsabilidad de cada uno en lo que está haciendo. ¿Sí? Aquí no estamos ni haciendo historia, ni el gran montaje, ni nada. Estamos cumpliendo con un proyecto al que nos comprometimos. ¿Sí? Y lo clave es siempre eso, ¿no? Como preguntarse dónde estoy y qué estoy mirando. Y cuando empieza la ansiedad, ¿no? Entonces, de hecho a mí me tocó irme una semana por otros compromisos y le mando un correo a Ricardo y entonces me responde preocupadísimo porque no están las cosas. Le digo, pues eso no es problema suyo. Usted encárguese de hacer lo que tiene que hacer, que es jugar con los elementos que hemos venido trabajando. Y con solo eso creo que de alguna manera se fresquea y llego yo y pues el trabajo ha seguido avanzando, porque cada uno trabaja en lo suyo sin haber hecho todavía, digamos, sí hicimos un trabajo riguroso de improvisación, digamos, como en lo operativo fue eso. Hay una serie de ideas, entonces delimitamos una cantidad de temas y nos dedicamos como 2 o 3 semanas a solo hacer improvisaciones y grabarlas, ¿sí? Grave, discutíamos por encima sin entrar en detalles y de ahí salió todo el material, de ahí salió el libreto de lo que se discutió a partir de esos trabajos, se salió la puesta en escena y todo se fue armando sobre la marcha, tal cual, como un proceso convencional de producción en un esquema mercantilista del espectáculo. Pero lo hicimos, ¿qué? Divirtiéndonos. Entonces creo que lo clave es eso, ¿no? Como tener claridad en lo que hay que hacer y cuál es el comillas. Sí, yo escucho a la gente. No, yo le quería hallar la contraria. Claro, dale. No es un problema creativo, qué pena. Dale. Porque creativo todos, ¿sí? Hasta el idiota que está al frente. El problema no es la creatividad, el problema es hacer. O sea, porque no se hace, ¿sí? Entonces el problema mío no es creatividad, o sea, mi problema de lo que convenimos tácita o explícitamente es yo tengo que hacer una puesta en escena. Yo no tengo que escribir una obra, yo no tengo que crear un mito, yo no tengo que desarrollar las destrezas de ellos, o sea, el chicharrón es clarito. Hay una responsabilidad que es esa, poner en escena. A mí no me llamaron para nada más, ni para diseñar muñecos, ni para nada. Claro, en todo voy a meter la mano, como cada uno mete la mano en todo, pero el cuento es que si usted no pone una cabeza responsable, queda esto, un ente colectivo, y el ente colectivo funciona en el espacio donde la sociedad tiene valores, respeta valores y tiene mitos, pero es que aquí ya no hay mitos, ¿sí? Entonces creo que el problema concreto es ese. De hecho, Ático es eso, no es una agremiación, ¿sí? Que ha pasado por cuántas historias, bonito. Y entonces, en últimas, después de todas las vueltas, aquí hay un ejercicio que con toda certeza responde a todos los procesos previos. Mal o bien, pero esto es consecuencia de todo lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Okay. Y lo que me parece muy clave es que este ejercicio permite hacer, ¿sí? Y provoca hacer. Así lo que haga me guste o no me guste. Así salga feo o bonito, pero ir de la discusión, del taller, de la formación, del diplomado, de la cantidad de información y cosas, pasamos a lo concretito. Eso me parece que es lo que es clave, y no es un problema de creatividad, sino literalmente de eficacia en la vida, ¿no? No te lo voy a discutir, de que andemos.